Dios te bendiga de una forma especial y maravillosa en este día y te agradezco la oportunidad que nuevamente me brindas de llegar a tu casa, de llegar a tu vehículo, tu oficina, con una palabra de esperanza, una palabra de inspiración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, tuétano de nuestros huesos, el espíritu y discierne las intenciones, los pensamientos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Así de poderosa, efectiva y eficaz es la palabra de Dios. Y los beneficios son muchos cuando sacamos un ratito como este para mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y recibir ese insumo de ese rema de Dios en nosotros. Vamos a estar a continuar, debo decir, con el tema, el fruto del Espíritu es mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Y hoy pues vamos a hablar sobre un ejemplo de mansedumbre que debemos seguir. En Hechos capítulo 17 encontramos un ejemplo de cuán ingeniosa e interesante puede ser la mansedumbre. Cuando Pablo empezó su mensaje a los atenienses, tuvo muy en cuenta los antecedentes y la situación del pueblo con todos sus dioses. Empezó señalando que eran muy religiosos y después comentó acerca de un altar que había visto. Y el altar nada más y nada menos tenía la siguiente inscripción: al Dios no conocido. Qué sagacidad, qué estrategia. Al que vosotros adoráis, lo dice en el verso 23 de ese capítulo 17 de Hechos, sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es que hay una sabiduría extrema, cómo Dios da las estrategias para alcanzar a un pueblo idólatra, un pueblo que no conocía al Señor. Y fíjate cómo el Espíritu le utiliza con esa astucia, esa sagacidad, para decir que Él viene a presentarles al Dios que ya ellos están adorando, pero que todavía no lo conocen. ¿Y por qué lo están adorando? Porque había un altar que tenía esa inscripción al Dios no conocido. Esta gente era tan idólatra que no querían indisponer a ningún Dios y no querían estar mal ni quedar mal con ninguno. Y por si se nos escapó uno de tantos y tantos que tenían, vamos a hacer un altar, habían establecido, vamos a hacer un altar para el Dios que no conocemos, para que no se enoje y no se enfurezca con nosotros. Y en esta estrategia del Espíritu, en esta manifestación de la mansedumbre de un hombre que, oiga, recordemos quién era Pablo. Pablo, Saulo de Tarso, oiga, perseguidor de los cristianos. Un hombre que no tenía misericordia, los perseguía y los mataba, consentía en su muerte. ¡Wow! Y ahora lo vemos con esta amabilidad, con esta mansedumbre, dando introducción al Dios eterno y verdadero, al Dios único, al Dios del universo, de esta forma y de esta manera tan sagaz y tan astuta y tan sabia, una inteligencia que proviene de Dios definitivamente. Es decir, Él capta la atención de esta gente, de este pueblo, diciéndole: yo vengo a presentarles el Dios que ustedes no conocen. Y era la verdad. Ellos no conocían a Jehová, no conocían a Jehová de los ejércitos.
Y es Pablo el que se los presenta. ¡Wow! ¡Qué astucia! Esta fue una manera amable de mitigar la idea de docenas de dioses y centrarse en el único y verdadero Dios y captar la atención de todo este pueblo idolatrado de esta forma. Aunque algunos se burlaron, porque siempre está el que, el que se burla, el que no quiere aceptar, el que no quiere escuchar, el que rechaza. Siempre va a haber alguien, lamentablemente. Otros quisieron escuchar más, incluso otros se unieron y hasta creyeron en ese verdadero Dios. Imagínese que Pablo no hubiera sido amable en esta situación y en lugar de utilizar esta mansedumbre del espíritu, hubiera utilizado su estilo anterior, un estilo incisivo, y que hubiera dicho: pueblo de Atenas, han pecado gravemente con sus terribles dioses. ¿Cuántos altares aquí de dioses muertos? Dioses que no oyen, que no ven, que no pueden moverse, tienen que cargarlos. Ustedes ignoran todo lo revelado en la Sagrada Escritura. Dios tenga misericordia de ustedes, pecadores malvados, para que no sean derribados como los dioses muertos que ahora sirven y no sean condenados como los impíos, que saben que arderán como estopa en el infierno si no se arrepienten de una vez y por todas. Imagínense que hubiera utilizado este estilo o estas palabras en lugar de las que utilizó, con la sabiduría, con el discernimiento, con la mansedumbre del Espíritu Santo. Hubiera tenido seguidores Pablo. Algún ateniense lo hubiera escuchado. Alguien se hubiera convertido con ese estilo incisivo e inmisericordia. Probablemente no, yo digo definitivamente que no. Sin embargo, Pablo comprobó lo que dice Proverbios en el capítulo 15 y verso 1, que la blanda respuesta quita, apacigua la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo y el furor. Qué tremendo ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Y qué transformación hace el fruto del Espíritu en nosotros. Acuérdense que el fruto del Espíritu es producto de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Él viene a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y Él viene a manifestar la voluntad, el propósito, el diseño de Dios con nosotros y con nuestros semejantes, porque precisamente somos nosotros esos instrumentos de Dios para cambiar la atmósfera que hay alrededor nuestro. Así de extraordinario y sublime es este aspecto del fruto del Espíritu Santo que hoy estudiamos, que hoy consideramos y que llamamos mansedumbre. Y dos preguntitas más para concluir con esta exposición breve, concisa, precisa del fruto del Espíritu. Un ejemplo que debemos seguir, un ejemplo que sí debemos considerar y sí debemos imitar hoy y todos los días de nuestra vida. Dos preguntitas más. ¿Estás manifestando la mansedumbre en tu vida? ¿Lo estás manifestando? Y la segunda pregunta, si no lo estás manifestando, ¿lo deseas? ¿Deseas manifestar ese fruto del Espíritu que es mansedumbre? Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos exitosamente
irradiar la imagen de Dios al mundo que nos rodea. Porque ellos van a conocer al Dios que no conocen por medio de nosotros. Esas amistades tuyas, esos familiares que no conocen al Señor, lo van a conocer por medio de ti. Porque tú eres ese atalaya, ese instrumento, ese embajador del reino de Dios o esa embajadora del reino de Dios que está brillando en esta tierra como un luminar, como un faro con la luz de Dios, para que los que están en tinieblas alcancen la vida y escapen de toda condenación y juicio. Que la paz del Señor sea contigo y los tuyos. Y como de costumbre, aquellos que deseen de alguna forma colaborar, aportar con la obra de nuestra iglesia, con la tarea que Dios ha puesto en nuestra casa de provisión abundante, lo pueden hacer por medio de la TH móvil al número que aparece en pantalla, que está asociado a nuestras cuentas. Y también hay un email que ya en el día de ayer comenzamos a recibir desde los Estados Unidos también aportaciones, ofrendas y diezmos por medio de este email que está asociado a nuestras cuentas también a través de esa herramienta que es PayPal. Que Dios te continúe bendiciendo, te amo y te bendigo, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana con el favor del Señor.